Bueno, y los senadores van a dictaminar la aprobación de la ley para el uso de datos biométricos. Y Verónica Macías, tienes todos los detalles. Adelante con la información, cuéntanos. Hola Lupita, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto, pues la Comisión de Gobernación analizará en unos momentos esta Ley General de Operaciones de los registros civiles que harían obligatorio dar a la Secretaría de Gobernación los datos biométricos de todos los mexicanos al registrar actos como el registro civil, nacimientos, adopciones, matrimonios, divorcios o defunciones. Decirte, Lupita, que diversas organizaciones han alertado sobre el riesgo a los derechos humanos, como la privacidad y la protección de datos personales. En marzo pasado se aprobó esta ley en la Cámara de Diputados, pero no se detallaron los mecanismos de protección de estos datos para evitar que sean sustraídos o filtrados con ataques cibernéticos. Estos datos biométricos podrían ser la huella digital, reconocimiento facial, la retina, el iris, la geometría de las manos o los dedos, pulsaciones cardíacas, entre varios más. Sin embargo, tampoco es claro cuál se pediría a la población. La comisión se reactivó ya que al concluir el periodo ordinario se despidió a todos los trabajadores de las comisiones del Senado. Sin embargo, este dictamen pues será discutido y votado hasta la próxima legislatura, ya que se instale el 1 de septiembre. En unos momentos ya arrancará esta reunión de la Comisión de Gobernación del Senado, pues para analizar y posiblemente votar en sentido positivo este dictamen. Así que toda la información, Lupita, la tendremos más adelante. Muy bien, Verónica, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, Lupita, y estamos pendientes. Gracias. Igualmente estaremos muy atentos de lo que ocurra el día de hoy. Y Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, qué gusto, como siempre, poder saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lupita. Muchas gracias por el espacio. Oye, pues ustedes nos están alertando precisamente de que hay varios riesgos en la aprobación que se va a realizar en la próxima legislatura, pero por lo pronto hoy se dictamina sobre la Ley General de Operaciones de Registros Civiles. ¿Cuáles son los riesgos que ven ustedes? Pues bueno, efectivamente hay un enorme riesgo. Recordarás que también nos opusimos al Padrón Nacional de Registro de Sí. Datos para telefonía móvil, precisamente porque estas bases de datos suelen ser bastante vulnerables a los ataques y también tampoco hay mecanismos de control en su uso, incluso por propios actores gubernamentales para objetivos distintos para los que son creados. Entonces, evidentemente esto se tiene que legislar con mucho cuidado, pero sí tenemos antecedentes en México de cómo estas bases de datos se han filtrado o cómo son mal utilizadas por parte de actores públicos, pero también incluso son vendidas a grupos criminales, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, cómo las bases de datos en donde está el Registro Nacional de Electores andan circulando en la Deep Web y un largo etcétera, ¿no? Incluso, bueno, si el gobierno no es capaz de resguardar la base de datos de periodistas que acuden a la mañanera, tal cual sucedió en enero de este año, se filtró los datos de 300 periodistas y se les puso en riesgo, pues bueno, ¿cuáles son las condiciones para que podamos tener este tipo de sistemas que además a nivel mundial han generado una enorme discusión sobre su Sí. eficacia? Leopoldo, mencionabas el PANAUT, ese famoso que pues discutimos mucho sobre el tema y que hasta donde me acuerdo dijeron que no iba porque era inconstitucional. La Corte dijo que era inconstitucional, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que reviven esta iniciativa en el Senado precisamente porque, bueno, ya se viene una reforma judicial con una clara intención de cooptar o por lo menos neutralizar a la Suprema Corte, pues en la función de contrapeso que había estado realizando frente a estas leyes en donde, repetimos, se pone en serio riesgo los datos personales y la privacidad de la ciudadanía, pues prácticamente estarían los datos de toda la población en México si se trata del registro civil.
Entonces, sí creemos que aprovechan esta coyuntura, esta oportunidad, estos amagos de reforma judicial en donde van a arrasar con todos, incluida la Suprema Corte, para meter este tipo de legislaciones que, repetimos, son controversiales y que no son de probada eficacia en ninguna parte del mundo. Ahora, si se aprueba esto, sería hasta septiembre, tengo entendido. ¿Y qué podría hacer una persona común y corriente? ¿Se puede amparar para que no se utilicen sus datos? Pues sí, se pueden agotar hasta donde, digamos, se mantenga en pie el Poder Judicial de la Federación, se podría acudir ante las instancias correspondientes. En este caso, el juicio de amparo, pues sí tocaría un juez de distrito, un juez federal. Veremos si en su momento da para una acción de inconstitucionalidad por parte de algún organismo, incluso puede intervenir el INAI, porque no solamente se encarga de los temas de transparencia y acceso a la información, también de la protección de datos personales. Interponiendo una acción de inconstitucionalidad puede también abonar a esa discusión en el seno de la Suprema Corte. Evidentemente esto pues va a dar una larga va a generar un enorme debate, pero sí nos preocupa que no se atiendan las falencias que habíamos visto en algún momento sobre este dictamen aprobado y que se siga en la intentona de recabar estos datos poniendo en riesgo a la población. Ahora, se violan los derechos a la privacidad, a la intimidad, a los datos personales. ¿Todo esto es lo que se pone ahí a la vista de todo el mundo? Sí, por supuesto, ¿no? Y además tenemos que son generalmente países de corte autoritario los que tratan de recabar estos biométricos, ¿no? Son países con democracias débiles o abiertamente autoritarios los que hacen este tipo de padrones, los que hacen esta recopilación de datos. Y en un país como México, donde además las fronteras entre política y crimen organizado u otros poderes fácticos, pues están muy diluidas, es un riesgo todavía mayor. Muy bien, pues Leopoldo, muchas gracias por platicar con nosotros. Como tú dices, pues todavía va a haber mucho debate y vamos a ver en qué termina todo esto. Sí, muchas gracias por el espacio, Lupita, y un saludo a tu Gracias. auditorio. Hasta luego, muy buenas tardes.